Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por reunirnos para este webinar que tenemos sobre la política energética en México. Regresamos al pasado. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a tres invitados de lujo. Muchas gracias a ustedes, Josefina, Francisco, Sergio, por acceder a tener esta conversación en el marco de seminarios de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y en nombre de los decanos Arturo Sánchez Gutiérrez y Paulina Campos Villaseñor, les damos la más cordial bienvenida. Eh, Voy a empezar por presentar a nuestros panelistas. Tenemos en primer lugar el honor de contar con la doctora Josefina Cortés Campos. Josefina es la directora nacional del programa de Derecho en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2 y ha colaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Senado de la República y en la Comisión Federal de Competencia Económica. Desde 2012 tiene el cargo honorífico de miembro del Consejo Asesor del Center for U.S. and Mexican Law en la Universidad de Houston. Y es también representante de México en el Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación. Bienvenida, Josefina. El doctor Francisco Monaldi está afiliado al Centro de Estudios de Energía del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice en materia de política energética de América Latina. Asimismo, es director de la Iniciativa de América Latina y además es profesor en Economía de la Energía en Rice University también. Además, tiene una afiliación al Centro de Energía Global, de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, y es un profesor visitante en nuestra Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha sido director fundador y profesor del Centro de Energía y de Medio Ambiente de IESA en Venezuela, y pues es un colega y muy reconocido experto en el sector energético a nivel internacional. Bienvenido, Francisco. Y finalmente tengo el placer de dar la bienvenida a Sergio Castellanos. Sergio es profesor de investigación en la Universidad de California en Berkeley, donde está afiliado al California Institute for Energy and Environment, dirigiendo la Iniciativa de Energía y Acción Climática de Berkeley, México. Su investigación se centra en analizar las rutas de descarbonización del sector eléctrico en economías emergentes, evaluar modos de transporte sostenible basados en datos y la justicia energética en el despliegue y adopción de tecnologías limpias. Sergio ha liderado proyectos binacionales entre Estados Unidos y México, entre distintos institutos de investigación en temas de energía y medio ambiente, y sus colaboraciones han atraído la atención de distintos medios, Forbes, Green Tech Media, entre otros, y también ha sido receptor de premios internacionales por Naciones Unidas en el Data for Climate Action Challenge y a nivel nacional por el Clúster Energético de Nuevo León. Sergio es doctor por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Bienvenido, Sergio. Pues muchas gracias a los tres. Y para dar un contexto de la plática que vamos a tener el día de hoy, me gustaría por dar un breve contexto de la situación que vamos a platicar para perfilar este panel el día de hoy. Los retos que están asociados al cambio climático han obligado a la industria y a los gobiernos a fomentar de alguna manera un modelo sostenible amparado en transición y eficiencia energética. La crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y la consecuente crisis económica global, pues han profundizado la reflexión en general del modelo económico, pero también yo diría específicamente de la política energética a nivel internacional. Que recordar que la expectativa de mediano plazo del mercado global de petróleo ya anticipaba escenarios de menor crecimiento en la demanda global por hidrocarburos en el periodo 2018-2023, principalmente por mejoras en eficiencia energética y por la desaceleración económica de la principal economía mundial, China. Pero la dimensión del impacto económico que el mundo está experimentando por las políticas de confinamiento ocasionadas por la pandemia de COVID, pues han acentuado los efectos sobre esta demanda. En abril de este año simplemente, la demanda por combustibles cayó precipitadamente. A nivel mundial, la reducción que tuvimos fue del orden de 27 millones de barriles diarios y tan solo ese mes
pues vimos también caídas considerables en otros fenómenos asociados y servicios asociados a la industria de hidrocarburos. Las expectativas de recuperación de esos niveles previos a pandemia no van a ser iguales sino hasta probablemente el primer trimestre del año siguiente de 2021, en el mejor de los casos. Entonces, esto va a representar pérdidas cuantiosas en términos de ingresos fiscales que provienen de la explotación de hidrocarburos para los países productores. Incluso para el caso de México, si consideramos la estrategia de coberturas, pues podríamos perder todavía 23% de los ingresos petroleros. Entonces, por tal motivo, los especialistas de diversos países han enfatizado a sus gobiernos la oportunidad que existe para fomentar programas de reactivación económica a partir de un redoblamiento de esfuerzos al impulso de las energías renovables. En el caso de México, recordemos que el presidente López Obrador mantuvo una postura de respeto hacia el marco legal e institucional del sector energético, que fue establecido por la Reforma Energética Constitucional de 2013 y por las leyes reglamentarias de 2014. Pero desde el programa del petróleo, que es una estrategia contenida en el Proyecto de Nación 2018-2024, se vislumbraban riesgos para la preservación de un incipiente ecosistema de mercado y competencia, tanto en petróleo y gas como en el sector eléctrico. Entonces, bajo esta máxima de soberanía energética, la administración en turno ha concretado acciones que podrían no solo alejar al país de sus compromisos de generación eléctrica a partir de renovables y además de los esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero. También podrían significar, de hecho, un retorno a la ineficiencia de los monopolios e implicar pérdidas en la competitividad de la economía mexicana a futuro. Estas acciones incluyen, pero no se limitan a la suspensión de las rondas de licitación y adjudicación de contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, la cancelación por parte del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, de las subastas de largo plazo para la generación de electricidad, los nombramientos ad hoc de los miembros de comisionados en los órganos reguladores coordinados en materia energética y, de forma notable y reciente, el acuerdo emitido por el CENACE para garantizar la eficiencia, la calidad, la confiabilidad, la continuidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2. Así, la política energética de nuestro país va en contrasentido de la tendencia mundial, a pesar de la evidencia de los pobres resultados que hasta ahora ha producido. Este panel, con la ayuda de Josefina, Francisco y Sergio, pues nos ayudará a discutir estos y otros elementos en materia energética. Así es que, bajo este contexto, quiero comenzar contigo, Francisco, si podemos explorar en unos 5 minutos cuál es tu perspectiva general de esta situación. Muchísimas gracias, Luis, y un placer estar con ustedes en esta interesante iniciativa del TEC. Siendo el único no mexicano de este panel, voy a tratar de darle una perspectiva comparada y, dado que mi experticia es en el tema de petróleo, voy a enfocarme en ese tema, ¿no? Como bien decías, Luis, vivimos una circunstancia obviamente prácticamente sin precedentes, ¿no? Había una serie de tendencias que ya estaban ocurriendo, el precio del petróleo había caído en el 2014, teníamos el auge de shale, de petróleo de lutitas y gas lutitas en los Estados Unidos. Había una serie de cosas que estaban marchando, pero obviamente con la pandemia, el colapso de demanda tan brutal que hemos tenido parece acelerar una serie de tendencias y crear unos retos tremendamente complicados para la industria petrolera en México y en el mundo. Una cosa para poner un poco en perspectiva, recuerden que México en alguna época era un país, digamos, que podría de alguna forma considerarse un país petrolero porque era una fuente importante de sus ingresos de exportaciones y fiscales, pero hoy en día obviamente es primero una de las economías más diversificadas de América Latina. Y cada vez, como proporción de las exportaciones netas de petróleo son una porción cada vez más pequeña porque en México la producción ha caído y el consumo interno ha subido. Y además es un gran importador neto de gas natural de los Estados Unidos. Entonces, la balanza comercial de México en materia de hidrocarburos es negativa.
y probablemente sea más negativa en el futuro. En parte por algo bueno, que es que se está aprovechando de la gran ventaja de tener gas barato y muy abundante en los Estados Unidos, pero también basado en estas tendencias que hemos visto en el tiempo, desde el 2004 para acá, una caída importante en la producción de petróleo de México. Ahora, comparemos esto, por ejemplo, con países como Venezuela, por supuesto que es un caso extremo, pero también Ecuador o Colombia, que son países en que más del 50% de las exportaciones vienen de petróleo, y aunque son países que producen bastante menos que México, y estos son países en que realmente el golpe de lo que estamos viviendo es realmente brutal, ¿no? Claro, en el caso de Colombia, que es un país que ha sido prudente en su manejo macroeconómico, el efecto final no va a ser tan severo, pero en el caso de Venezuela y Ecuador es muy, muy fuerte. Y incluso en países como importadores netos como Argentina, buena parte de la expectativa de crecimiento de la Argentina es el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, y con esta situación de precios actual, eso no va a ser posible. Incluso Brasil, que es un país en que la productividad por pozo de los campos de aguas profundas es tan grande que, digamos, el costo operativo es relativamente bajo y que en ese sentido no lo afectan los precios actuales, lo está afectando en términos de las futuras inversiones en el sector, ¿no? En ese contexto, lo sorprendente es que México, que no debería ser un país impactado, está siendo impactado. ¿Por qué? Porque Pemex es la empresa más endeudada, petrolera más endeudada del mundo, perdió más de 18.000 millones de dólares el año pasado y más que esa cantidad solo en el primer trimestre de este año. El gobierno tenía un muy ambicioso plan de inversión en el sector petrolero de más de 10.000 millones de dólares solo en producción y, como ustedes saben, una inversión muy significativa en refinación. Y pareciera que, aunque últimamente ha hablado de quizás reducir la ambición del plan de inversión, estamos hablando de que hay estimaciones de que buena parte, alrededor del 25% de la producción de México y el 75% de los campos que están en ese plan de inversión, de acuerdo con, por ejemplo, la consultora Welligence, no son rentables a precios de Brent de más o menos los que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, pareciera que esta debería ser una oportunidad para repensar la política energética de México, para reducir la inversión en campos que no son rentables, para repensar el tema de las rondas de licitación, de las oportunidades que quizás no en este momento, obviamente, de los precios tan bajos, pero en el mediano plazo de los farm-outs o asociaciones de Pemex con otras empresas. Por supuesto, también pensar el tema de refinación. La calificación crediticia de Pemex se ha reducido a bonos basura, por debajo de grados de inversión. Y todo esto puede afectar a un país que en términos macroeconómicos y fiscales partió de una situación relativamente, digamos, menos débil que otros países de la región. Sin embargo, Pemex se puede traer consigo al fisco mexicano y puede generar situaciones muy complejas. Yo por eso creo que este es un momento importante en México para repensar la política en el área petrolera, para tratar de ver las tendencias en términos de transición energética, en términos del mercado petrolero internacional, en términos de lo que está pasando en la industria de refinación, y hacer una cuidadosa evaluación para evitar seguir hundiéndose en una situación que puede ser muy costosa en los próximos años. Y con eso doy paso a mis colegas. Muchas gracias, Francisco. Ahora vamos contigo, Josefina, si igual nos puedes otorgar unos 5 minutos de perspectiva general. Claro que sí. El primer minuto y la mitad del minuto para el agradecimiento. Muchísimas gracias por esta invitación, Pablo, Luis, y un gusto estar con Francisco y Sergio compartiendo esta mesa.
Desde mi perspectiva, y debe ser irremediablemente la legal, porque es mi formación, a pesar de que he transitado por estos sectores, la verdad es que me encantaría completar este título de pregunta de regresar al pasado, si es que lo puedo complementar con volver al futuro, ¿no? Y me explico con este título porque si pudiésemos efectivamente volver al pasado, tomar lecciones y luego aplicarlas a lo que hoy estamos viviendo, me parece que habríamos cumplido una función importante que siempre le queda al derecho como una gran constante en el sentido de tratarse de anticipar a lo que va a pasar, ¿no? Y voy a explicar este punto a partir de cuatro elementos que seguramente van a volver a salir a lo largo de mi exposición y de mis intervenciones respecto de cómo leo este escenario. Sin duda alguna, desde una perspectiva normativa, este gran rompecabezas que hoy se nos pone enfrente está alumbrando distintos elementos que ponen a prueba la confección de la política normativa que ha ido acompañando a la política energética mexicana. Nosotros podríamos decir, nos está revelando, por un lado, la dificultad enorme siempre de la política energética de articular al mismo tiempo principios como soberanía nacional, sustentabilidad, responsabilidad, competitividad, competencia económica, transparencia y rendición de cuentas, y se me acabaría el aire y no le acabaría yo de sumar el conjunto de valores y principios tutelados que siempre hay detrás de la política energética. Y eso es un primer gran reto que está presente. Un segundo gran reto tiene que ver, y de nueva cuenta nos lo alumbra esta situación que estamos hoy viviendo, tiene que ver con la dificultad que siempre se presenta para un ordenamiento jurídico de distinguir lo que es el ámbito de la política energética de lo que es la política regulatoria y de lo que es la administración y gestión de recursos. Cuando los ordenamientos jurídicos no logran aproximarse, digamos, al menor margen de error, las decisiones de política con las de regulación y las de administración nos van a aparecer sumadas, juntas, y eso tarde o temprano termina pagándose por una mala política energética que al final traslada su ineficacia, desde luego, en términos de bienestar del consumidor. Un tercer punto de reflexión que surge a partir de este contexto tiene que ver, Luis y compañeros de esta mesa, con que irremediablemente lo que estamos viviendo hoy, y lo decía a través de números y a través de datos, Francisco, él nos dice, los datos nos obligan a repensar la política energética, y coincido absolutamente, y seguramente Sergio, cuando toque electricidad, renovables, transición, va a ir por esa misma línea, ¿no? Y yo creo que en el fondo lo que entonces se nos está planteando es lo siguiente: las bases del acuerdo que generó la reforma energética de 2013 son bases que hoy ya no se tienen. Esto es, ya no se tiene ese consenso al día de hoy, y desde esa perspectiva esto también obliga a variar el sentido de la política energética. Y esto hay que reconocerlo porque ese consenso político que se tenía en 2013 hoy no se tiene, y en ese sentido ya lo veremos más adelante, ante preguntas de, oye, esto es la contrarreforma, esto va para atrás. Evidentemente, hoy tenemos unos nuevos indicadores de política energética y hay que asumirlo. Quizá una pregunta relevante en este punto, que es la que a mí más me inquieta, tiene que ver con esto de qué es causa. Porque finalmente, en términos de contexto, la variación, la volatilidad de precios, las presiones internacionales, la escasez, la transición, van a estar como constantes, digamos, si es un tema cíclico para los países, para las naciones. Aquí quizá la pregunta adicional tendría que ver con lo siguiente: si nosotros hacemos una evaluación de la reforma energética mexicana en electricidad, en gas, en hidrocarburos, y nos situamos, por ejemplo, en 2018, justo antes de que asumiera el nuevo gobierno, ¿qué evaluación tendríamos de esta reforma? Y creo que ahí hay un área de oportunidad también, porque lo que hoy vamos a tener es un efecto acumulado. Vamos a tener al contexto que efectivamente nos obliga a repasar nuestra política energética en términos de el enorme decaimiento en los precios, en términos de contención de la demanda, ¿no? Pero al final hay un condicionante en el caso mexicano, que es, hay una política energética que favoreció que hoy estemos como estamos, ¿no? Y entonces eso hay que también revisarlo irremediablemente. Y esto plantea, en términos normativos, en términos constitucionales,
Algo que también ya decía Francisco en términos de datos, pero que lo voy a traducir yo a términos normativos. Esto nos lleva tarde o temprano a una pregunta de cuál es la función que creemos que tiene el Estado respecto de la economía nacional. Y en ese sentido, la pregunta va a volver a ser que queremos un Estado prestador, un Estado regulador, un Estado garante, ¿no? Y eso creo que es lo que hoy está justamente otra vez en el escenario mexicano sobre la mesa. Y la última reflexión, para respetar los 5 minutitos, tiene que ver con que esto que al final podría sonar como muy abstracto, no seguramente para quien se dedica a temas energéticos y de reformas estructurales, pero sí para la ciudadanía, en donde dicen, bueno, pues al final están discutiendo la política energética y eso a mí qué, ¿no? Lo que pasa es que lo triste de esto y la realidad de esto es que de este tipo de políticas, de este tipo de reformas estructurales, depende sin lugar a dudas el bienestar social. Y en ese sentido, el éxito, el fracaso de la política energética redunda directamente en el desarrollo económico nacional de un país y en ese sentido puede restringir el bienestar nacional y puede situarnos en un escenario peor que sumado, digamos, a todo lo que estamos viviendo hoy de contingencia, pues sin duda alguna tendrá efecto en cada uno de los mexicanos, ¿no? Entonces, esos serían mis 4 elementos de entrada y voy a repetir, regresar sobre algunos de ellos seguramente a lo largo de las preguntas que se presenten en el panel. Gracias. Muchas gracias, Josefina, muy concreto y como siempre muy preciso y muy puntual. Sergio, muchas gracias, es tu turno. Tu perspectiva general, sobre todo abonando un poco más hacia la parte de los sectores que luego son olvidados, ¿no? La parte eléctrica y renovables. Así es, gracias Luis. Pues un placer, Josefina, Francisco, compartir aquí también el foro virtual. Yo pues me voy a permitir abordar este tema del sector eléctrico y las energías renovables y limpias, porque ahorita lo que estamos viviendo es una situación que ha sido producto de una mezcla de ideologías con una combinación de verdades a medias en la parte técnica, y esto enfocado en las energías limpias, pues que la está dañando directamente. Ahorita se está haciendo un cambio profundo en el marco de operación de cómo es que se integran las energías renovables a la red eléctrica, y también se viene viendo un ataque sistemático al prestigio, prestigiándolas constantemente por algún tiempo ya. Los ejemplos de este tipo de barreras y dichos y videos que se han hecho al respecto en contra de renovables se han visto operacionalizados de diferentes formas. Por ejemplo, vemos que lo que todo el mundo sabe aquí en esta audiencia, la cancelación de las subastas de largo plazo, las cuales pues en su tiempo rompieron récords por sus bajos costos de electricidad, las cuales se cancelaron con argumentos de que hubo contratos leoninos, que a lo que hasta donde yo sé, pues nos han podido demostrar en lo absoluto. También en el punto de los datos, concuerdo, ha habido bastante opacidad, de hecho, en ese tema. Hay un programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, el PRODECEN, que es un documento que guía la planeación del sector eléctrico nacional. En años anteriores era un documento bastante detallado, con muchos datos muy ricos, hablando de la generación, transmisión, demanda, pero pues en años recientes ha decaído la calidad, y tan es así que este año justo hacía un par de días que debió haber sido publicado y pues no lo fue. ¿Quién sabe cuándo se va a publicar? Si es que se publica, pero esto impide un diálogo crítico, evaluando a detalle, ¿no? Para nosotros que nos enfocamos mucho en modelar el sistema eléctrico nacional, pues nos impide criticar, evaluar y tener este tipo de conversaciones. Por parte de CFE, ha tenido una férrea intención de continuar en el ámbito de generación, aun cuando hay competidores que son mucho más eficientes, y no ha capitalizado pues, en su rol de tener un monopolio asegurado en la parte de transmisión, ¿no? Que es donde puede poner las tarifas que considere redituables y asegura sus retornos, ¿no? Y la más reciente que comentaba Luis en su introducción es esta, que es una agregación de impedimentos para conectar nuevos proyectos a la red eléctrica bajo el pretexto de que hay un gran riesgo en la confiabilidad del sistema eléctrico. Todo este tipo de negativas contrasta drásticamente con lo que estamos viendo a la par en otras partes del mundo. Hemos visto las tendencias innegables de la baja en costos, costos nivelados de electricidad. En Estados Unidos, por ejemplo, ya por primera vez hubo este cruce de energía solar que se produjo más que la energía que proviene del carbón. Hay un factor innegable en reportes de la Agencia Internacional de Energía Renovable,
indica que el factor multiplicador de empleos es bastante obvio, y se estima que en las próximas décadas, tan solo en Latinoamérica, vaya a ser alrededor de 6 a 7 millones de nuevos empleos, sin contar el aspecto de eficiencia energética, sin contar el aspecto de la flexibilidad del sistema eléctrico. Y sobre todo ahorita en el contexto actual, ¿no? En que aquí se está poniendo un freno. Si comparamos, por ejemplo, con Europa, está en el proceso de hacer 2 licitaciones, una este año, otra el próximo, de 15 gigawatts de únicamente capacidad limpia. En Malasia también se están haciendo ese tipo de actividades, todo con miras a, uno, limpiar la matriz energética, y lo dos, el segundo punto, pues es también impulsar la economía y reactivar, recuperar los empleos que se han perdido, ¿no? Entonces, enmarcando todo esto y atendiendo a la pregunta que se plantea aquí, que si estamos regresando al pasado con la política energética en México, yo creo que definitivamente se está ignorando voluntariamente todos los beneficios que acabo de mencionar, supliéndolos con todas las barreras que se están poniendo, y se está adoptando una postura que ya no es propia de los tiempos que ahorita las nuevas generaciones están demandando, ¿no? Creo que hay bastante impacto negativo en cuestión de medio ambiente, en cuestiones económicas también, así que sí representa un retroceso bastante alarmante, decepcionante, sin lugar a duda, y creo que se va a requerir el involucramiento de muchas partes para resolver esto. Pone al final de cuentas en duda sobre cuál es la verdadera estrategia de este gobierno, ¿no? Porque por un lado se da la importancia, o se dice que se da la importancia de atender a los más necesitados, a la población más vulnerable con energía asequible, pero cuando ya se aterriza esa idea, ¿no? Y se entran en temas operacionales, pues las políticas energéticas de CENER contrastan en gran medida con el impacto ambiental que se tiene. Y a final de cuentas esto tiene repercusiones en 2 niveles y afecta siempre a la población vulnerable. Uno son en las emisiones directamente, que al instalar o al seguir quemando combustible fósil, pues impacta las mediciones en un radio cercano a las plantas, pero también el cambio climático, que vendrá de vuelta pues, en múltiples dimensiones, en forma de sequía, en forma de incendios, en forma de inundaciones, que va a costar mucho más dinero a la larga. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a preguntas específicas para cada uno de ustedes. Empezamos y ese es el beneficio de ser moderador. Tengo las primeras preguntas, ya tenemos unos participantes que tienen unas ahí bastante buenas, pero mi beneficio es que puedo hacer yo primero las mías. Entonces, a ver, Francisco, cuéntanos un poco. ¿Crees que este manejo o esta, digamos, ordenación del sector energético en México tiene alguna similitud con alguna otra etapa en la historia que ha experimentado nuestro país? Indudablemente hay paralelos, al menos reconocibles, con la política energética, no solo en México, sino en buena parte de América Latina en los años 70 y 80. Pero en México tuvo una particularidad. Recuerda que México descubre los yacimientos de aguas someras en los años 70 y no solamente multiplica su producción por de menos de 500,000 barriles a 3 millones de barriles en el contexto de una década, no solo con ese brutal incremento de producción, sino de yacimientos tremendamente prolíficos, como Cantarell, que llegó en su pico a producir más de 2 millones de barriles diarios de petróleo, unos yacimientos más grandes del hemisferio occidental y del mundo, ¿no? Y claro, eso dio para todo. Eso además se combinó en los años 70 con la subida del precio del petróleo, que se multiplicó primero por 4 y luego por 4 otra vez. Y en ese contexto, esa cantidad brutal de dinero de México, que había sido un país que había dejado de ser un exportador neto de petróleo y se convierte de nuevo no solamente en un exportador neto, sino que le entra esta cantidad inmensa de recursos, y ya sabemos todo ese impacto que tuvo en la economía mexicana. Pero ciertamente eso modeló de alguna forma una visión de lo que podía ser Pemex, digamos, impactó a las zonas en que la empresa tenía esa actividad, y como que recuperó una noción que ha sido muy reinante en América Latina, pero sobre todo en los países principales productores, que es esa noción de nacionalismo petrolero, ¿no? De que el Estado debe ser el líder en el desarrollo del negocio, de que se debe
industrializar el petróleo dentro del país, es decir, que se debe desarrollar toda la cadena hacia abajo, como un tema, digamos, de una mezcla de prestigio nacional, con seguridad energética, etcétera. Y esa tradición, por cierto, volvió en América Latina en el momento de auge de precios, ¿no? Con Chávez en Venezuela, con Lula en Brasil, que desarrollaron proyectos faraónicos en el área de refinación, por ejemplo, en Brasil. En Venezuela se plantearon toda clase de planes de expansión gigantescos que después no se materializaron. Pero sin duda que esto tiene, digamos, ese sabor a esa visión de nacionalismo petrolero. Lo que es para mí, Luis, realmente sorprendente viendo el contexto comparado, no solo con el México del pasado, sino con la América Latina de las últimas 3 décadas, es que esto va como totalmente contracorriente con yo diría 3 realidades, ¿no? Una, la realidad de la transición energética, que deja una ventana de oportunidad no tan grande para el desarrollo de los combustibles fósiles y que plantea la necesidad de los temas que estaba hablando Sergio y Josefina, de tomarse en serio el tema de la transición energética y de los renovables y cambiar un poco el modelo de desarrollo energético del país. Pero además, agrégale a eso que ya no, por lo menos quizás tienen la suerte, pero no hay cantarel en este momento. Hay que el futuro de México está en proyectos de mucho más riesgo, aguas profundas, en donde Pemex ha tenido una tasa de éxito comercial muy baja, de menos del 10%. Y, por cierto, una de las buenas noticias en este momento de México es que pareciera que se están perforando los pozos de exploración. Las empresas privadas está en un máximo, yo creo que histórico de perforación, y eso es una buena noticia, que eso en este contexto tan difícil se esté dando, ¿no? Pero bueno, está esa tendencia de que las reservas de petróleo de México están en un nivel muy bajo, y que requiere grandes inversiones en áreas de alto riesgo y de menores márgenes, y que requieren nueva tecnología, etcétera, y por tanto requieren al sector privado, y además, por supuesto, en una situación ahora encima, pero también ya desde hace unos años, de precios del petróleo no tan favorables, que hacen particularmente necesario, es decir, lo que se podía sostener en el pasado, que dio para todo, dio para que México tuviera bajos impuestos en el sector no petrolero, para que Pemex tuviera una plantilla de empleados muchísimo más grande de lo que necesitaba, para que se dedicara a temas que no eran su negocio medular, para que subsidiara la refinación. Todo eso ya no es una realidad que no es posible, ni por vía de precios, ni por vía de producción, ni la geología que tiene en este momento el país, y todavía más con esta realidad de cambio por el tema de cambio climático y de la transición energética. Entonces, todo eso prefigura que es una utopía querer volver a un pasado que ya no existe, con una realidad totalmente diferente, y uno entiende por qué, las razones por las que ese pasado tiene una cantidad de añoranzas, ¿no? Pero simplemente vivimos otra realidad, y yo supongo que lo que va a pasar en México se parece a lo que uno ha visto en el resto del mundo, que la realidad eventualmente se va a imponer, pero el tema es que mientras más tarde en esa realidad y ese pragmatismo en imponerse, más costoso va a ser para el país. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Coincido en esa parte de la añoranza del pasado, y en ese sentido, Josefina, el concepto a mí me preocupa mucho siempre, y creo que da para una discusión filosófica eterna, pero el concepto de soberanía energética pues está completamente arraigado, ¿no? A la visión de, pues yo te diría, de política económica en general, ¿no? La soberanía como tal es una visión de la política económica del presidente, pero además la soberanía energética lo es también. Entonces, en ese sentido, Josefina, ¿qué implicaciones legales asociadas a esta política energética de soberanía observas? Estamos, y esa es la pregunta, tú misma la pusiste, ¿estamos ante una contrarreforma o simplemente son adecuaciones que el presidente hace en el ejercicio de sus facultades que se conforman al proyecto de país que tiene? Ok.
el futurismo legislativo y judicial es complejo en sí mismo, ¿no? Entonces eso tiene probablemente margen de error. Pero vamos a tratarnos de aproximar a esta pregunta de cuáles son las implicaciones legales. Mira, creo que dividiría la respuesta en dos partes. El concepto de soberanía energética yo creo que cambia también dependiendo de la visión de Estado regulador, garante o prestador, ¿no? que tengas enfrente, porque si tú le preguntas a cualquier país, sea que tenga un modelo mucho más de corte prestacional o un modelo liberal, lo que se busca es tener suficiencia energética, y esa suficiencia energética está asociada a la diversificación de tu matriz. No necesariamente implica eso que tú tienes que ser el prestador, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo del modelo que tengas de Estado, la tentación a contestar que tú debes ser el prestador directo de bienes y servicios, pues podrá variar, ¿no? Pero entonces es bien importante mencionar que el concepto de soberanía energética no está asociado a un modelo económico y no a otro, digamos, sino en realidad es una misión de cualquier modelo económico si lo entendemos como tener abasto de energéticos. Y eso me parece que debe estar garantizado por cualquier país. Ahora, dicho esto, y yendo más a la parte legal, Luis, yo te diría, lo que estamos viendo es... claramente no es casualidad, no es una cosa donde tú digas, ay, hoy dijeron esto y mañana probablemente cambien y venga otra cosa. No, yo creo que lo que estamos viendo es la forma en la que el nuevo gobierno, en los años que lleva, se lee a sí mismo en términos institucionales, la forma en la que lee, ya lo decía Sergio, el bienestar social, la forma en la que entiende es su función de prestador, de garante, ¿no? Y entonces esa lectura, digamos, no tendría mayor problema si no se mostrara hoy completamente disociada y con falta de convergencia de lo que fueron los objetivos de la reforma energética de 2013. Porque lo que hoy tenemos es un diálogo de sordos, ¿no? O sea, estás recibiendo señales que no le hablan al mercado, o más bien, sí le hablan con pésimas señales, ¿no? Desde esta perspectiva, digamos, toda reforma estructural, digamos, lo sabemos, requiere un marco legal estable, requiere calidad regulatoria, requiere transparencia, y son las señales que no estamos encontrando. Entonces, en ese sentido, si tú no encuentras estas señales y a diferencia de esto encuentras variaciones regulatorias importantes, encuentras fragilidad institucional, encuentras que no tienes mecanismos claros de protección a la inversión, me parece que son señales que deprimen cualquier, digamos, señal de protección a la inversión, y en ese sentido restringirán el comportamiento de los agentes participantes en cada una de esas industrias. Ahora, lo importante es la pregunta, ¿qué posibilita esto? ¿No? O sea, ¿por qué estamos en este punto y qué hace posible ese comportamiento? Y yo creo que ahí hay algunos, lo voy a decir así, pecados de origen, ¿no? Que uno podría pensar que esto que estamos viviendo hoy es atribuible a un cambio de gobierno. Y me parece que ahí también nos equivocaríamos si la respuesta fuese, digamos, categóricamente sí, esto se debe al cambio de gobierno. Y voy a referirme a un artículo, y cuando quieras me dices, ya acabaron tus minutos y no importa, lo retomo en otro panel, lo que voy a decir, pero esto me recuerda a un artículo de un querido colega, no voy a decir nombres, pero cuando recién sale la reforma energética en su versión constitucional, ¿no? El artículo se llamaba algo así como el poder de la goma de borrar, ¿no? Y entonces, básicamente se alababa en este artículo el hecho de que la reforma energética hubiese sido posible en 2013 con movimientos cosméticos, no telúricos, del ordenamiento constitucional mexicano, sino cosméticos con pequeñas adecuaciones, y a partir de eso, lo voy a decir muy gráficamente, porque además en la cultura nacional así se dice, ¿no? No despertamos al Tata Cárdenas porque no tocamos las áreas estratégicas, porque generamos otro tipo de área estratégica, porque no usamos la palabra concesión, porque le metimos por la vía de los transitorios algunas cosas y no otras, ¿no?
Bueno, esto que fue producto, y esto, digamos, lo he escrito en varias ocasiones, esto que fue útil políticamente hace que al día de hoy haya condiciones no transitables desde una perspectiva de calidad regulatoria. Porque el gatopardismo que muestra el modelo económico constitucional mexicano no apoya a la claridad, no apoya a la transparencia y permite, en defecto de esto, justamente, ¿no? O como resultado de estas características, que hoy podamos ver ejercicios como el que describes del acuerdo CENACE, pero que ya no es nada más el acuerdo CENACE, ahora es el acuerdo CENER, que viene como a bautizar, ya no bajo un escenario de emergencia, ¿no? Viene a bautizar un poco lo que se había dicho ya en el acuerdo CENACE y que preocupa absolutamente en términos de transición energética, en términos de protección a las renovables. Y aquí ya estás viendo una implicación legal. ¿Y cuál es esa implicación legal? La judicialización, ¿no? Y en ese sentido creo que aquí sí se va a poner a prueba la fortaleza con la que fue construida la reforma energética en sede constitucional. Porque si hablamos hace un momento de si estamos experimentando o no una contrarreforma, pues la pregunta va a ser hasta dónde me alcanza lo ordenado y lo dispuesto constitucionalmente para efectivamente decir que lo que se está haciendo es inconstitucional o no, ¿no? Termino simplemente con una idea. Estas implicaciones legales tienen, digamos que la fortuna en términos de litigio, en términos de judicialización, de poner en la mesa ese conjunto de principios y valores tutelados por la política energética a los que me refería en la primera intervención, donde van a jugar soberanía, seguridad, ¿no? Competitividad, competencia económica, y es bien interesante cómo los jueces en sus primeros razonamientos para otorgar las suspensiones, esto es muy, muy interesante, pues al valor que le están dando el mayor peso específico es al tema de la protección al medio ambiente. Y eso es lo que justamente está enmarcando y está haciendo posible que se hayan otorgado estas suspensiones, porque el tema no es la inversión privada solo, el tema es protección al medio ambiente, generaciones futuras, ¿no? Entonces, por ahí yo vería estas implicaciones. Muchas gracias, Josefina. Muy interesante este punto. Sergio, a ver, Josefina ahorita estaba hablando de este acuerdo de CENACE rebautizado ya y avalado por el factotum del sector. Pero a ver, cuéntame, porque el acuerdo que emite CENACE dice que básicamente en el corazón del escrito dice que las renovables intermitentes, así le dice repetidas veces, de manera más correcta les podríamos decir variables, como lo son la eólica y la solar, pues generan poca confiabilidad en la red del sistema eléctrico nacional, ¿no? De hecho, se hace ahí una mención varias veces a temas como inercia, a temas como oscilaciones electromecánicas de estas fuentes de energía, que son parte de lo que mencionabas tú al inicio, ¿no? Los verdades a medias técnicas que decía esta administración. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo es que otros países sí pueden mantener un sistema confiable, un sistema eléctrico confiable con una alta penetración de energías renovables? Y no sé, podemos platicar el caso que tú quieras en comparación a esto. Claro que sí, Luis. Y bueno, hay que empezar por denotar qué es lo que hace el operador del sistema, ¿no? Y el operador tiene un rol que es de satisfacer la demanda en todo instante con la generación y un poco más para mantener un poco de reserva ahí que le dé, que pueda atender cualquier imprevisto, ¿no? En sí, el incorporar renovables con carácter variable, solar, eólico, pues sí es un reto para los operadores, pero existe experiencia local en México, dígase CFE, CENACE, así como internacional, que han demostrado que a medida que los volúmenes de penetración de renovables en la red van aumentando, pues también surgen las soluciones para poder adecuarse a eso. Por ejemplo, aquí en lugares como California, viendo la penetración de renovables en alguna hora, ha sobrepasado el 30% proveniente únicamente solar y eólico de la matriz energética en el despacho, ¿no? Nos vamos a otros lugares, por ejemplo, en Europa, en el Reino Unido ha sido arriba del 60% del contenido del despacho proveniente de generación renovable en este caso. Islas como Hawái también. Y eso nos da un poco la idea de la magnitud instantánea. En promedio tiende a ser menor, pero nos damos una idea, ¿no? Que vamos a partir de ahí para contextualizar en el caso de México.
Cuando hablamos entonces de estos grandes retos de las renovables en el sector eléctrico, pues podemos ver en México cómo estuvo el año pasado, ¿no? En sí el despacho de eólico y solar fueron de 12 terawatt hora y 2 terawatt hora respectivamente, 12 eólico y 2 solar, comparado con los 317 terawatt hora. Entonces, este porcentaje que estamos hablando, comparando con lo que ahorita, es 4%, ¿no? Es un 4% versus el 30% que iba en cualquier instante. Obviamente el 4% es en promedio, pero nos damos una idea de nuevo de la magnitud de lo que estamos hablando aquí. Lo que han reportado con el efecto de la pandemia es que hubo una reducción cerca del 11% en la demanda eléctrica, que puede causar unos disturbios que son transitorios, que pueden llevar también a un desbalance de la frecuencia si no se tiene un control. Pero de nuevo, hay experiencias, se ha llevado a cabo este tipo de ejercicios. Tan es así que en la planeación del sector eléctrico, cuando vemos las diferencias de demanda que hay, ponemos un punto en enero y ponemos otro en junio y vemos la diferencia. Y estamos hablando de inicialmente 19 gigawatt hora por hora, o sea, una potencia instantánea de 19 gigawatts contra 43 en el pico en junio. Entonces, es un 220% de diferencia en la demanda por la que está ya incorporada en el ejercicio de planeación del sector eléctrico, ¿no? Cuando estamos hablando entonces de un ejercicio que 10% nos está causando disturbios, obviamente pues pone bastante en duda qué es lo que está pasando. Lo que estoy mencionando es a largos plazos. También existe perturbaciones o desbalances un poco más a corto plazo, pero ese tipo entonces de discusiones no se pueden llevar a cabo si no existen los datos, ¿no? Esto lo podemos contrastar con la medida que se puso tan tajante de cerrar ya ¿no? la incorporación de renovables sin dar muchos argumentos técnicos más que un par de gráficas y listo. Entonces, no va de acorde y si aplicamos el principio de la navaja de Occam, yo creo que vemos que ha habido sistemáticamente este desprestigio y muy probablemente va por ahí. En términos del contexto con otros lugares y entre la pandemia, aquí en California también se ha visto, de hecho, reducciones en la demanda, ¿no? Del mismo orden como el 10% que se está reportando en México. Sin embargo, a la par que está cayendo la demanda, la generación solar y eólica mes con mes han ido aumentando. De hecho, de marzo a abril, la solar incrementó un 26% la generación y el eólico un 57%, ¿no? Entonces, aquí el mecanismo de defensa que ha sido es hacer recortes, lo que le llaman el curtailment, ¿no? Sin embargo, lo más interesante de todo esto es que California tiene unos mandatos muy agresivos. Uno de ellos, por ejemplo, que para el 2045 el sector eléctrico, va a ser descarbonizado. Entonces, la forma de manejar esto es no parar la introducción de renovables, sino pensar en cómo moldear todo esto, ¿no? Están pensando ahorita en mayores inversiones en transmisión. Este año pues ya no se hizo la planificación, pero ya están planeando cómo hacer eso el otro año. Se está también planeando inversiones en almacenamiento, ¿no? Y también tratando de incorporar ese tipo de cómo se puede mover la demanda a donde no existe el pico de la demanda actual, ¿no? Entonces, son conceptos y es un marco bastante distinto al que está aplicado en México. Claro, es un contexto diferente, es una red que, bueno, tomando las palabras de Josefina, pues ahorita lo que está pasando en México no empezó a raíz de esta administración. Ha habido una falta de inversión que ya ha sido histórica, pero simplemente poniendo en contexto con lo que dije inicialmente, se ha dejado de invertir en transmisión, que ahorita pues estamos viendo que impacta bastante y pues está ahorita pagando caro ese aspecto, ¿no? Pero lo último que quería recalcar aquí es la parte de almacenamiento, ¿no? Porque mucho de esto se dice que se puede solventar si hay un propio almacenamiento. Y tan es así que aquí, justamente en el sur de California, SoCal Edison, la utility de San Diego, bueno, el área de San Diego, cercana a San Diego, perdón, acaba de lanzar una licitación por un proyecto de almacenamiento de 770 megawatts con 3.080 megawatt hora, que es uno de los más grandes, si no del mundo, por lo menos de Estados Unidos, ¿no? Y eso no viene cobrado o pagado por el gobierno, ¿no? Son privados que vienen a hacer ese tipo de inversiones. Entonces, sí pone en contexto la forma de abordar el problema y la forma de cómo solucionarlo también.
Muchas gracias, Sergio. Voy a tomar un momento para aprovechar y recordarle a nuestros participantes que en la parte inferior de la pantalla, del lado derecho, tienen ustedes un botón que dice preguntas y respuestas, y ahí ustedes pueden dar un clic para hacer preguntas a los panelistas, a Francisco, a Josefina y a Sergio, que pues abordaremos hacia el final de esta sesión. Entonces, si no lo han hecho ya, hay unas personas que lo han podido hacer. Si no lo han hecho ya y tienen una pregunta, pues ahí lo pueden hacer. Voy a tratar ahora, Francisco, de juntar las dos preguntas porque han sido comentarios muy ricos los de los tres y la verdad no les he querido sacar tarjeta amarilla porque la verdad es que, pues con todo gusto, estas explicaciones no las tiene uno todos los días y la verdad pues, no me gusta interrumpirlas porque tienen mucho valor. Entonces, en ese sentido voy a tratar de juntar las preguntas de los bloques 2 y 3. Y decías tú, Francisco, por ejemplo, en el caso de la parte mexicana, en la parte de hidrocarburos, hacías referencia a la añoranza de un pasado que ya no está acorde a las situaciones actuales. Y hablabas de un golpe de suerte que realmente tuvimos, ¿no? Que fue como sacarnos la lotería, ¿no? El descubrimiento del yacimiento de Cantarell. Entonces, parece ser a veces que el manejo del sector energético en México, pues se hace como desde una perspectiva de abundancia de recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Francisco, ¿qué lecciones podemos aprender de esto y con qué país sería mejor compararnos? Porque a veces nos vemos como si fuéramos un país de la OPEP, ¿no? O sea, varias veces el gobierno ha mencionado que somos más parecidos a los países OPEP que a los países de la Agencia Internacional de Energía, que son los consumidores y no los productores de hidrocarburos, ¿no? Y por otro lado, juntando la pregunta, pues, ¿qué política energética crees que sí sea factible para el país? Ahí uno de los participantes la había puesto también. ¿Qué sí se puede hacer con este Pemex? ¿Qué sí podemos hacer hacia adelante? Sí, bueno, muy interesantes las dos variantes de la pregunta. Efectivamente, como yo planteaba antes, la realidad de México es muy diferente y tiene elementos como los siguientes. Bueno, en primer lugar, reservas relativamente limitadas, 7,000 millones de barriles. Estamos hablando de unos pocos años de reservas a la actual tasa de producción. Masivo importador neto de hidrocarburos si le incluyes el tema de gas. México es la economía más diversificada de América Latina. México exporta más manufacturas que todo el resto de América Latina combinado, ¿no? Entonces, ¿qué estaría yo pensando como una política energética de México? ¿Cómo apoyo ese desarrollo del sector manufacturero mexicano, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que a veces se olvida la ventaja inmensa que significa tener el boom de los Estados Unidos de gas al lado, estar interconectado con Estados Unidos. No que no esté pasando, México se está interconectando más con Estados Unidos, pero es que esa debería ser una de las políticas centrales. Cuando se habla de seguridad energética, por supuesto que hay que tomar en cuenta la seguridad energética y hay que sopesar los costos de esa seguridad energética. Yo creo que México, por ejemplo, podría desarrollar mucho más el gas de lo que hoy lo desarrolla. Pero también hay que pensar en, digamos, el impacto, digamos, económico. Me gustó mucho el planteamiento de pensar en la seguridad energética de Norteamérica. Ciertamente, a veces no ayuda que ciertos nacionalismos de este lado, yo que estoy en Texas, del lado de los Estados Unidos, asusten con razón al gobierno mexicano de que no se, digamos, siga desarrollando una política de integración de toda Norteamérica, sino que a veces los países quieran tomar decisiones que, digamos, van en contra de eso. Pero dicho eso, México tiene un potencial, y yendo ya a tu pregunta de cuál debe ser la política energética, no hay duda de que México tiene un potencial gigantesco en hidrocarburos, ¿no? Y hay una ventana de oportunidad todavía para desarrollarlos y pueden apoyar el desarrollo del resto del país, pueden significar para generar ingresos fiscales que pueden ser relevantes. Ya no es el modelo rentista del pasado, ese modelo parece imposible, inviable e indeseable en todos los casos. Pero si uno ve el número de pozos exploratorios y pozos de producción perforados del lado mexicano y uno ve lo del lado de Estados Unidos y sabiendo la gente que conoce de geología, que el potencial de México es gigantesco, no hay duda de que hay que aprovechar esa oportunidad y desarrollar este potencial, pero también es cierto que estamos hablando de
petróleo no convencional, estamos hablando de Shell, de Lutitas en el lado mexicano, estamos hablando de Chicontepec, que es otro petróleo, digamos, no convencional en términos de su explotación. Estamos hablando de aguas profundas, en que, como dije, Pemex no ha tenido éxito, pero porque es un tema muy, digamos, que requiere tecnología, los incentivos de una empresa privada, etc. Es decir, eso tiene que ser parte del menú, pero no hay duda de que esto debe ser enmarcado dentro de una visión que tenga claro que el riesgo de obsolescencia de los combustibles fósiles es muy grande y que incluso si no hay esa obsolescencia, necesitamos hacer una transición energética por el bien de la humanidad, y además, en el caso de México, el potencial es muy grande para desarrollar las no renovables, pero en ese contexto, los recursos del Estado mexicano, ¿a dónde se deben enfocar? Los recursos, la promoción, las políticas de promoción, ¿hacia qué áreas se deben enfocar? Pareciera claro que en el tema de hidrocarburos lo que hay que hacer es continuar con la política de permitir al sector privado entrar en esas áreas de alto riesgo y de inversiones que pueden tener en este horizonte de tiempo realmente riesgos de quedarse de lo que llaman stranded assets, ¿no? De que sean, porque eso toma 10 años entre que uno perfora, descubre un yacimiento en aguas profundas, desarrolla el yacimiento, ¿no? Es el Estado mexicano el que debe tomar esos riesgos, no pareciera, ¿no? Pero ¿por qué no, si alguien los quiere tomar, por qué no hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esa debería ser la filosofía. Y por supuesto, hay un rol para Pemex en el sentido de que Pemex tiene una serie de áreas en que son de relativamente bajo costo, que puede seguir produciendo. Hay una Pemex mucho más enfocada y mucho más, digamos, con un plan de inversión mucho menos ambicioso, que le pudiera permitir para relanzarse. Creo que es perfectamente viable y perfectamente razonable dentro de este contexto. Pero creo que hay que pensar muy seriamente este tema de la seguridad energética en este nuevo contexto que vivimos en la economía mexicana y mundial. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Josefina, habías mencionado anteriormente, y me gustó mucho que lo mencionaras, el tema de pecados de origen, ¿no? Porque realmente parte de lo que siempre dejamos de lado es un poco de olvidarnos del pasado y de considerar como los cambios como los que están generando todas estas condiciones, ¿no? Y no se nos olvida un poco ir hacia atrás y revisar qué dio pie justo a este escenario que estamos teniendo ahorita, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que la discusión se ha polarizado, ¿no? Y no nada más a nivel del modelo económico, a nivel del país que queremos tener, sino también en la parte de energía se ha polarizado, ¿no? Es decir, hay una diatriba entre la reforma energética era lo que necesitábamos o la soberanía energética es lo que necesitamos, ¿no? O estás con ellos o estás con los otros, ¿no? Pero no hay otra manera de entender el sector energético. Nada más es esas dos opciones. Y la otra es que pareciera que esta visión actual nos conduce como hacia otra vez a los monopolios de Estado, ¿no? A los monopolios del sector energético, Pemex y CFE. ¿Qué tenía de malo esa figura de empresas productivas del Estado o qué crees que tampoco facilitó este avance o qué nos hace falta desde el punto de vista de ordenamiento jurídico para así contar con opciones que nos hagan escapar de esta disyuntiva pues sí, una alternativa falsa que tenemos entre nada más soberanía energética, todo monopolizado, o nada más reforma energética y todo mercados de energía? Gracias, Luis, por la pregunta. Tu pregunta me recuerda cuando recién regresé a México, y medio minuto, pero es que de verdad viene al cuento la historia. Cuando regresé a México hace ya varios años, después de estudiar justamente estos sectores, y era yo asesora del Senado, se me producía una enorme frustración cuando para ciertos partidos me decían, ya, propónme una forma de reforma eléctrica y ya, la que vaya a ganar, ¿no? Y entonces gastaba yo mucho tiempo en explicar que no era una cosa de blanco-negro, que en realidad había más de una opción y que podíamos imaginarnos
un sistema un tanto más complejo, pero más eficiente de lo que había imaginado México para los 90s y luego para el 2000 y luego para este año. Entonces, creo que la primera parte, Luis, justamente está en cómo lograr destrabarnos de esta explicación a veces monista, a veces dualista, pero no da para más, ¿no? O es monopolio o va a ser mercado y ya se acabó. Y me parece que esto nos reconduce de vuelta a la forma en la que está fraguado nuestro modelo económico constitucional y cómo no hemos logrado resolver justamente esta articulación de piezas que luego terminan dando como resultado el generar modelos que no tienen una clara definición y que eso, digamos, es un pecado capital para la política energética. Y aquí yo creo que hay ejemplos muy, muy importantes, ¿no? Tocas el tema de la empresa productiva del Estado, que cuando la revisamos, yo creo que más de uno de los que está en esta mesa ha escuchado que ni es empresa, ni es productiva, ni es del Estado, ¿no? Y eso es así porque al final, otra vez, o sea, nos restringimos de nombrar adecuadamente a las cosas, porque no vaya a ser que haya una inconstitucionalidad algún día, ¿no? Y entonces tú revisas el modelo, es de verdad bien interesante, cuando recién surgió la reforma y me tocó hacer justamente un estudio de empresas productivas del Estado, claramente el diagnóstico es ese, no van a ser ni empresas ni productivas del Estado porque están llamadas, de acuerdo al modelo constitucional, a tener una sobreregulación que las va a maniatar indudablemente, ¿no? Y entonces, bajo esta lógica de, pero que sean responsables, pero que sean productivas, pero que además le abonen a la sustentabilidad y además le puedo yo pedir proyectos estratégicos a la empresa productiva del Estado y además la sujeto a rendición de cuentas, a transparencia y a que cumpla con el interés público y además, ¿no? Entonces, creo que aquí estamos viendo justamente un área de oportunidad en el sentido de volver a trazar, digamos, hemos dicho, se requiere una política energética nueva, sin duda, pero también se requiere volver a trazar el horizonte normativo que va a acompañar a esa política energética. Y yo creo que ahí exige revisar el modelo económico constitucional, sin duda alguna, replantear qué queremos de empresa pública del Estado. Yo esto en más de un foro ya hace años lo he dicho, revisando esos pecados capitales, y por eso hacía yo una pregunta hace un momento. Bueno, el resultado de lo que tenemos hoy de Pemex es porque fue ya una consecuencia de que pues sí iba a llegar, o es parte de cómo fue el diseño institucional puesto en el 2013. ¿Hasta dónde el diseño institucional de 2013 le generó a Petróleos Mexicanos un corralito? ¿No? Tal vez fue así. Si uno revisa, y este es un dato bien interesante, que nos da, la verdad es que estos pecados capitales que no te dejan dormir muchos años después, ¿no? Pero si tú revisas el mecanismo de ronda cero en el cual se hizo participar a Pemex y te preguntas por qué procedimiento se siguió, qué indicadores se siguieron, bajo qué ejes solicitó Petróleos Mexicanos esas primeras asignaciones, digamos, tienes un verdadero elemento de reflexión. Ahora, quizá ya no es el momento de preguntarnos por qué fue como estamos hoy. Más bien ya hoy la política energética exige pensar cómo estamos hoy y cuáles son las condiciones que muestra Pemex al día de hoy. Y ahí coincido con Francisco, creo que el discurso que teníamos hace 5 años, más, hace 7 años, en donde todavía daba para pensar si querías una empresa pública del Estado fuerte, poderosa, petrolera. Yo creo que eso ha variado en los últimos 7 años. Por las restricciones geológicas, por la condición financiera de la empresa, por la transición energética, y eso sin duda alguna exige revisar el modelo, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Bien rápido, y ahí ya termino. Hay un estudio interesante que hacen IPD y Woodrow Wilson Center de la mano de John Padilla y nuestro queridísimo Duncan Good, ¿no? Y entonces justamente ellos se hacen la pregunta, a ver, esto es en 2018, a 5 años de haberse generado la reforma. Y entonces ellos dicen, es indudable, y no son ellos, porque reunieron a un grupo de académicos y tal, un grupo bastante grande, y el balance de 2018 era, oye, hemos dado un paso maravilloso. México se ha insertado en el siglo XXI. Esto es en 2018. Reconocemos que el cambio constitucional, buenísimo, muy bien, ¿no? Estamos tratando de adoptar las mejores prácticas internacionales, maravilloso. Le estamos hablando de la transición energética, pero hay muchas cosas que hacer. Y en ese pero hay muchas cosas que hacer. Cambiamos de gobierno,
¿no? Y han pasado ya más años. ¿Y dónde están esas áreas de oportunidad? Y las digo brevemente, seguramente no voy a acabar porque de verdad hay muchos temas que revisar. Pero temas como contenido nacional, transferencia de conocimiento, verdaderamente la idea de armonizar legislación que haga fluir a la política energética, regulación asociada a puertos, regulación marítima, regulación, o sea, verdaderamente tendríamos que hacer una revisión integral. No podemos dejar de reconocer que toda la legislación secundaria que siguió a la reforma energética se hizo al vapor. Eso hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, eran 180 días y estaban terminando con 12 ordenamientos. Eso no puede ser, ¿no? Y hay margen de error. El marco institucional que acompañó a la reforma energética, CRE, CNH, ASEA, ¿no? La parte de regulación muestra importantes áreas de oportunidad. Y hoy particularmente porque lo quiero poner en estos términos de manera muy franca. Si tú tenías un marco institucional medio débil, pero tenías perfiles técnicos fuertes, ahí vas. Pero si tienes un marco institucional débil y no hay perfiles técnicos, tenemos un gran problema en la dimensión institucional. Y esos son los tomadores de decisión. Tenemos que repensar a la empresa pública, sin lugar a dudas. Ese es otro espacio importantísimo. Y hay que de una vez resolver el discurso. Sujeción de la empresa pública, CFE Pemex, a reglas de competencia. Eso es así, ¿no? Lo que estamos viendo con SENACE y esto es, bueno, pero ahora Comisión Federal de Electricidad tendrá una participación prioritaria. ¿Qué es eso? ¿No? O participación activa. A mí no me dice nada participación activa. Necesito saber si va a participar y va a responder a un orden de mérito conforme a efectividad y eficiencias, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay una gran área de oportunidad. Tiene que ver con ese, y con esto concluyo, con el marco normativo que acompaña a la reforma energética. Si ese marco normativo muestra elementos de erosión, la reforma que venga tendrá estos elementos de error, de riesgo. Con eso me quedaría. Muchas gracias, Josefina. Sergio, y contigo terminamos antes de pasar a las preguntas de los participantes. Normalmente el sector eléctrico tiene pues una dinámica mucho más veloz que el sector hidrocarburos, ¿no? Y en ese sentido a veces escapa esa velocidad dinámica al acervo regulatorio con el que se cuenta, ¿no? Para explotarlo. Hemos visto en distintos países, sobre todo los que tienen un sector más moderno, pues procesos de descentralización, ¿no? Que tienden hacia generación distribuida y que focalizan más el consumo y el intercambio de energía entre agentes de una manera mucho más cercana, ¿no? Que el modelo de utility tradicional. En ese sentido, ¿qué instrumentos crees que nos falta en México más allá de la voluntad política, sino instrumentos reales, técnicos, para poder hacer este tipo de avance? Porque ciertamente el proceso de transición es importante, pero el proceso de modernización, de digitalización y de automatización que va a conllevar un sistema eléctrico moderno, pues nos conduce totalmente hacia esa descentralización, algo que no parece ser que esta administración quiera. Entonces, ¿qué puedes reflexionar al respecto en este sentido, Sergio, por favor? Claro que sí, Luis. Y bueno, como bien lo mencionas, la descentralización tiene sus pros y ahorita contextualizando en el tema este de que queremos hacer un avance en temas de acción climática, ¿no? Reducción de emisiones, pues cabe recalcar que hay otros elementos que ya han dado resultados en México, ¿no? Han tenido sus impactos positivos. Muy concretamente el tema de las energías renovables. Si nos echamos un clavo en el reporte del monitor de mercado eléctrico mayorista, vemos que ya está exactamente dicho ahí que gracias, ¿no? Un componente, gracias a eso, se han reducido los precios locales marginales. Entonces, hay elementos ahí ya tangibles que demuestran que han tenido su impacto favorable. En otras partes del mundo han ocurrido diferentes procesos, mecanismos que han aumentado el despliegue de tecnologías de energía renovable. Mencioné las subastas, también mercados de servicios conexos, existen incentivos fiscales, por ejemplo, el Production Investment Tax Credit, o bueno, el Investment y el Production Tax Credits, diferentes, y vas a dimensionarlo dependiendo de tu capacidad instalada o tu generación, pero básicamente son incentivos fiscales que existen. También hay mecanismos que permiten un despliegue distribuido, como lo mencionas,
como son los agregadores o el Community Choice Aggregator, ¿no? Esos básicamente hacen un pool de personas interesadas que por X o Y razón o no pueden instalar directamente en sus techos o simplemente quieren hacer un outsourcing de ver dónde pueden generar o contratar servicios de electricidad que sean verdes y más asequibles, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismo precisamente aquí en California ha despegado últimamente y ese poder de agregador, pues ya pueden ir y negociar más fácilmente con el utility para obtener energía limpia. Entonces, han habido diferentes elementos y algo muy interesante también como un instrumento financiero quizás es el de apalancar el mercado de emisiones. Aquí en California está el Cap and Trade. Básicamente, pues están negociando con los límites que pueden emitir las empresas, pero las ganancias, los revenues de eso van de nuevo retribuidos a diferentes proyectos, sean proyectos pilotos en el sector privado, académicos también, investigación y desarrollo. Entonces, se crea un ecosistema, ¿no? que lleva a catalizar básicamente el desarrollo de nuevas tecnologías y que a la vez puede traducirse en generación distribuida de diferentes formas, ¿no? Policies más grandes, hay un ejemplo muy claro, muy interesante en Japón, donde fue una política de empujar y jalar. Primero se empezó invirtiendo demasiado en investigación y desarrollo, se ven las curvas cómo aumentan, y luego un poco desfasado, de la misma forma se hizo una inversión significativa para jalar eso, crear una demanda, ¿no? Entonces se incentivaba al sector privado para que desarrollara diferentes industrias. Entonces, creo que hay diferentes aspectos a nivel internacional que permiten eso. Y eso pues conlleva, como dices tú, los beneficios de la generación distribuida son varios, ¿no? Está pues menores costos de inversión en transmisión y distribución, utilizas menos la red tronconal, también puedes utilizar eso para darle más flexibilidad al sistema. Obviamente, depende de cómo puedas mover la carga, significarían menores costos para el operador del sistema o quien esté haciendo la planeación centralizada del sistema eléctrico. En temas ya de cambio climático, pues sí, generación distribuida da paso a pensar más en la resiliencia. De nuevo, planteando el tema de California, pues ustedes estarán quizás al tanto que el año pasado, en la temporada de incendios, hubo varios daños, ¿no? Y ahora, con la nueva ronda de inversiones que en gran parte vienen del Cap and Trade, básicamente se está enfocando en hacer comunidades resilientes con microredes, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ser en regiones aisladas, simplemente las nuevas modalidades, hacerlo a nivel cuadra. Entonces, se está estudiando ese tipo de mecanismos para hacer una realidad, ¿no? Y a final de cuentas, bueno, usualmente pensamos en ese tema de la generación distribuida en un contexto quizás muy urbano, pero también tiene sus grandes beneficios en otros contextos, ¿no? Puede ser muy habilitador y empodera a personas en países que van en vías de desarrollo, ¿no? Significan la diferencia entre tener luz de noche para estudiar o no. Y también últimamente ha surgido un auge para hacer lo que le llaman los Peace Energy Credits, ¿no? En zonas de conflicto también se está haciendo una alianza para que organizaciones no gubernamentales puedan estar en contacto con donadores, con diferentes fondos de inversión para traer ese elemento a la mesa, ¿no? Entonces yo creo que hay varias modalidades, varios tipos de policies que permiten eso. Y ahorita tocando también el punto que mencionaba Francisco, ¿no? De la competitividad mexicana, pues ahí sí hay, quiero nomás retomar el punto ese que las barreras que se están imponiendo, ¿no? Porque frena bastante y hemos, de hecho, visto en nuestros análisis cómo diferentes estados, ya sea Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, que son líderes, ¿no? en la producción y procesamiento de metales primarios o comercio al por menor, equipo de transporte, pues están a la cabeza en términos de consumo eléctrico, pero si les empezamos a poner barreras para que tengan acceso a esa generación eléctrica, pues obviamente le va a restar competitividad y va a ser un impedimento en este tema que estamos ahorita planteando de la nueva, el TMEC, ¿no? Entonces yo creo que varios elementos que están amalgamados en esta conversación y que sí vale la pena pensar más a detalle. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Francisco y Josefina. Vamos a pasar a las preguntas de los participantes y si me permiten, en aras de hacer el tiempo más breve,
puedo seleccionar un par para ustedes, se las voy a comentar y ya las contestan. Hay una pregunta ahí que quisiera contestar directamente yo. Alguien pregunta que si el webinar está disponible en algún lugar. Este y otros webinars se suben al canal de YouTube de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Se meten a YouTube y simplemente ponen Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y en ese canal ahí verán y tendrán acceso a este y otros webinars que hemos tenido. Entonces, eso para que tengan acceso a este webinar en otra ocasión. Ahora, aquí me gustaría, fíjate, porque en eso terminaste justo tu intervención, Josefina, en términos, por ejemplo, de la parte de la revisión institucional y los elementos que luego quedan ahí como colgando y pendientes en el tiempo, sobre todo con instituciones endebles. Y uno que se le ha dado pues mucha dificultad, y aquí lo pone un colega, se llama Shecky Espejo, dice, los que sí puedes abonar sobre efectos negativos de falta de transparencia que existe en el sector, ¿no? Sobre todo porque tú lo mencionabas, no había o creas incertidumbre a la inversión, ¿no? Entonces, no teniendo esa transparencia, refuerzas todavía un poco ese elemento. Entonces, por ahí hay una pregunta sobre el impacto negativo de la transparencia. Y el otro impacto, Josefina, tiene que ver, o la otra pregunta, con el freno que logró Greenpeace a través de esta suspensión temporal otorgada por el juez federal para el caso de los proyectos de energías renovables, ¿no? Entonces, la pregunta es si efectivamente esto va a lograr revertir el acuerdo de CENER, o si de alguna manera CENER tendrá posibilidad todavía de, abordar legalmente esta situación para moverla hacia su interés. Gracias. La verdad es que yo estoy llena de anécdotas, pero es que solo por la edad, entonces disculpen ustedes, pero un médico hace varios años me decía, te doy la información si sabes qué hacer con la información. Si no sabes qué hacer con la información, ahórratela y ya yo te digo un año después, ¿no? Y esto es interesante porque finalmente la pregunta es transparencia ¿para qué? ¿No? Y desde esa perspectiva me parece que la transparencia va asociada a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas va asociada también a la legitimación de un gobierno. Y desde esa perspectiva, lo que nos estamos jugando, si no tenemos una política clara de transparencia y rendición de cuentas, pues es la propia legitimidad de un gobierno, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, teóricamente, y desde una perspectiva de agente racional, convendría transparentar tus decisiones, ¿no? Con la idea de que tus votantes sepan por qué decidiste A o B. Eso que suena tan fácil, cuando tú lo trasladas a sectores técnicos, cuando además los pones en un escenario de incertidumbre, en un escenario de contingencia como el que estamos viviendo, pues se vuelve mucho más difícil, porque entonces la pregunta también es, bueno, ¿el Estado está respondiendo a algún estándar de actuación y a partir de ese estándar de actuación está decidiendo A, B, C o D? Y en ese sentido conecto porque son preguntas muy, muy relacionadas de cómo se están viendo estas primeras decisiones, que yo insisto en algunos estudios que estaba haciendo, es bien importante mostrar que esto ya no es, digamos, una cosa coyuntural o de contingencia en el que el Estado mexicano dijo, y 3 días, no. Esto verdaderamente tiene que ver con la nueva política energética mexicana, ¿no? Y eso hay que ya saberlo leer y la tenemos enfrente. Y un indicador es cómo concibe este Estado o qué papel le da a las renovables el gobierno mexicano en ese principio de diversificación, ¿no? Y qué grado de proteccionismo quiere desplegar el Estado mexicano frente a la empresa productiva del Estado. Yo creo que eso es algo que nos están poniendo enfrente. Entonces, desde esta perspectiva y relacionándolo con el caso Greenpeace, es un caso muy bonito. Realmente creo que hay una estrategia interesante de llevar estos asuntos a la óptica de los jueces especializados en competencia económica, porque finalmente tenemos un asunto en las manos de competencia económica en donde se nos está poniendo a prueba, pues justamente la inversión, la capacidad de generar mercados competitivos, se nos está impidiendo, bueno, no a mí, ¿no? Lo digo en general, se está impidiendo el acceso en términos no discriminatorios a las redes, se nos está básicamente, y lo han dicho en otros principios y en otros foros,
alterando este principio de confianza legítima, que es un principio valiosísimo en sectores de infraestructura, en donde la administración, pues, más o menos te venía diciendo por acá, por acá, por acá, y de repente no, ya no es por acá, ¿no? Entonces, creo que estos casos están poniendo a prueba también, digamos, dentro de todo lo que he dicho, la transparencia y el buen gobierno, ¿no? Y creo que eso se refleja de muchas formas. Hay un dato que no he mencionado y creo que es oportuno mencionarlo. Gran parte de los alegatos de Greenpeace y de otras empresas han ido en el sentido de que no se pasó en el acuerdo CENER por el procedimiento de mejora regulatoria, que es un procedimiento que justamente hubiera logrado transparentar el porqué de la decisión, ¿no? Y no solo el porqué de la decisión, sino la decisión si se sostiene desde una perspectiva de costo, beneficio y bienestar al consumidor. Si es una decisión que se sostiene además en términos muy importantes en ya las políticas económicas de proporcionalidad frente al supuesto riesgo que está viendo la autoridad, ¿no? Entonces, este tema de intermitencia, bueno, está bien, es una condición de las renovables, ¿no? Pero justifícame tu decisión en términos de proporcionalidad frente al riesgo que tú estás viendo. Entonces, es un valor, yo te diría, Luis, la democracia, es un valor, perdón, la transparencia y la rendición de cuentas es un valor democrático y es un valor de todo Estado de Derecho. Y en ese sentido, el no atender a procedimientos transparentes, el no dar información, el no justificar desde una perspectiva técnica tus decisiones, te aleja, sin duda alguna, de los estados democráticos donde verdaderamente hay un sistema de rendición de cuentas. Muchas gracias, Josefina. Francisco, yo creo que esta pregunta me interesaría mucho que tú la puedas responder. Nos preguntan aquí, Erika, ¿cómo podemos desarrollar un nacionalismo energético alternativo? Es decir, pero en el buen sentido, supongo, eso lo pongo yo, no lo pone ella. Dice aquí, ¿cómo hacemos, como dijo Jeffrey Sachs, pasar de Pemex a Solarmex? Y en ese sentido, pues quizá lo que tú observas probablemente en la estrategia que está haciendo también Saudi Aramco de diversificación de su portafolio pueda o no ser útil para esta reflexión, Francisco. Sí, mira, bueno, no hay nada malo en el nacionalismo si tiene una visión, digamos, de largo plazo y, digamos, que beneficie al bienestar de los ciudadanos, ¿no? Lo peligroso es el nacionalismo, digamos, mal entendido, cortoplacista, que genera costos económicos, digamos, innecesarios a la sociedad que no tienen justificación, ¿no? De ese modo, hay muchas cosas de parte de una estrategia de nacionalismo petrolero bueno, la primera es, y eso creo que es una cosa que hay que reconocerle a la reforma energética en México, es generar sistemas para que digamos, las rentas, las ganancias extraordinarias que hay en la actividad petrolera, digamos, las capture la nación. No hay ninguna razón, digamos, para dejarle a las empresas un rendimiento mayor del que le hace atractivo realizar la inversión, y creo que en ese sentido la manera como se hizo las subastas, hay que reconocer que fue realmente un modelo internacional. Quizás en algunos casos más bien hubo sobreoferta de participación estatal que va a hacer que algunas áreas de estas se terminen devolviendo, pero creo que eso, por ejemplo, es un componente importante de una visión. Otro tema que creo que es muy importante, y lo mencionan ahí en algunas de las preguntas, es el tema de qué hacer con la refinación, ¿no? Si es rentable y tiene lógica económica construir refinerías en el país, pues bienvenido, ¿no? La pregunta es, si eso es así, primero, difícilmente el Estado, que ha tenido una tradición histórica, uno lo revisa en el caso mexicano, pero en toda América Latina, que siempre la parte de aguas arriba, es decir, la producción de petróleo, ha subsidiado a la actividad de refinación. ¿Y por qué eso ha ocurrido? Bueno, por una combinación, yo diría, de dos factores. La primera es que en la refinación es un negocio como cualquier otro, de márgenes relativamente pequeños, que requiere una eficiencia impresionante. Y en el caso mexicano tiene además la complicación de que tiene al lado al parque refinador más eficiente del planeta, en los Estados Unidos, y entonces la competencia requiere ser realmente tremendamente eficiente. Entonces, por otro lado, en aguas arriba tienes la presencia de ganancias extraordinarias y la tentación de
subsidiar con esas ganancias extraordinarias a la parte de refinación siempre ha sido muy grande, combinado con que históricamente en América Latina y en muchas otras regiones del mundo hemos tenido la tendencia a subsidiar en algunos periodos al mercado interno, ¿no? A cobrar por debajo del precio internacional la energía. Y entonces todo eso configura un escenario en que hace que la refinación, sobre todo en manos del Estado, no sea una muy buena idea, ¿no? Entonces, yo creo que un nacionalismo bien entendido te lleva a, como digo, a maximizar el beneficio para los ciudadanos en el largo plazo, y hay, digamos, mucho espacio para hacer cosas que podrían ser parte de ese concepto de nacionalismo petrolero, pero lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es de que eso no lleve a simplemente básicamente lo que ha ocurrido en muchos países de América Latina, que es simplemente la distribución de las rentas que se generan en la actividad petrolera a ciertos grupos de interés y generando costos para todo el resto de la sociedad en nombre de una supuesta seguridad energética o de un nacionalismo que es más retórico que, digamos, práctico. Muchas gracias, Francisco, y qué bueno que tomaste la libertad de leer las preguntas y agarraste otra para que te quedaras con dos. Entonces, Sergio, ahora contigo, creo que dos preguntas ya vi que contestaste, una que iba a hacer yo, la del colega, el doctor Raimundo Tenorio, ya vi que la contestaste, pero me gustaría que dieras la opinión, porque creo que es importante tenerla, sobre las subastas privadas que iba a realizar Bravos, Energía y Vitol. Y también si nos pudieras hablar un poco sobre esta idea de los proyectos que había o ideas en específico que hacen referencia a un estudio de la CEPAL del año pasado, donde se hablaba sobre la interconexión del país hacia Centroamérica, ¿no? Porque siempre hablamos de la integración del país hacia arriba, pero se nos olvida también el otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, que comentaras un poco sobre la interconexión del sistema eléctrico hacia Centroamérica y las subastas privadas de generación eléctrica. Sí, bueno, es el tema de las subastas privadas. Yo creo que fue una buena respuesta a la situación que surgió, ¿no? De restarle mérito y el espacio a estos jugadores. Lo último que estuve al tanto fue que interpusieron un recurso porque precisamente se les obstruyó, ¿no? la capacidad de llevar a cabo eso. Según lo que escuché era que atendían a una parte del mercado, pero pues no era en volumen, no era similar a lo que inicialmente se pretendía cubrir con las subastas, ¿no? Organizadas por SENACE. Entonces, se quedaba corta en el sentido de lo que se busca, ¿no? A nivel país para los porcentajes que marca la ley de industria eléctrica. Pero bueno, a fin de cuentas, era una buena iniciativa, creo que está bastante interesante y como digo, hasta donde yo sé, siguen todavía peleando por llevarla a cabo, ¿no? En el tema de la CEPAL, no he visto ese documento, pero sí sé, platicando con colegas de Costa Rica, por ejemplo, que ese es un tema que es siempre recurrente, ¿no? La integración, entiendo, según conversaciones, no tendría que checar el documento para hacer un argumento cuantitativo, pero entiendo que la cantidad de transporte y interconexión era relativamente menor, ¿no? Que es por eso que también era, según esta conversación, más trabajo hacer toda la coordinación que en sí los beneficios que se puede obtener. Pero dicho eso, cualquier ejercicio de planeación que se haga a largo plazo, pues tiene que tener estos temas, ¿no? Y incorporando la incertidumbre también. Yo creo que más que nada, mirando incorporando el tema de cambio climático, porque eso va a afectar, ¿no? Las cuencas hidrológicas, la cantidad de recursos. Entonces, sí sería prudente para México empezar a pensar en ese tipo de integraciones para el norte o para el sur, pero irlo haciendo con tiempo, porque de que va a haber cambios en la cantidad de recursos para producir electricidad, va a haber cambios, ¿no? Pero requeriría un poco más de mérito echar un ojo a detalles de estudio. Muchas gracias, Sergio. Creo que hay muchas preguntas pendientes y como decía Josefina, podríamos pasar bastante más tiempo discutiéndolas, pero también entiendo que todos tienen que regresar a sus actividades. Veo allá, Francisco, que ya estás en tu oficina, entonces da gusto ver que ya andas con cierta movilidad.
Pero yo me quiero quedar con unas reflexiones finales nada más muy breves respecto a lo que comentaron. Me queda claro la parte de Francisco que mencionaba en la parte de hidrocarburos, cómo el país de alguna manera sigue atorado en estas indefiniciones sobre el pasado y el futuro, y que nos conlleva pues a una ineficiencia en el rendimiento del sector como tal, que puede tener consecuencias muy importantes de largo plazo. Y en ese sentido, Josefina abonaba esa situación mencionando que esto no era algo simplemente que debíamos atribuir a un cambio de administración, sino también a un elemento que no habíamos definido como tal a nivel constitucional, y que incluso nos conduce a una reflexión más profunda, creo yo. Con eso me voy yo, Josefina, que la reflexión que se debe hacer para que el sector energético pueda verdaderamente ser utilizado como una plataforma de desarrollo nacional, pues parte de la necesidad de revisar el modelo económico a nivel constitucional como país que tenemos. Y entonces, en ese sentido, la reflexión de la transición energética puede cobrar importancia, como lo menciona Sergio, sobre todo en aspectos de competitividad para industrias importantes para el país, para industrias sobre todo que pues generan riqueza y que generan empleos, y que pues si no atendemos esa necesidad, no solo estamos imponiendo un costo en la salud de generaciones futuras y presentes, sino también, por supuesto, en las posibilidades de pues oportunidades de ingreso futuras que puedan tener esas generaciones, ¿no? Entonces, creo que es algo muy breve porque ya me pasé de hecho un minuto, pero los invito a todos a que puedan acceder al canal de YouTube para revisar el webinar. Y de nuevo, agradezco mucho, les mando un abrazo, Josefina, Francisco y Sergio. Fue un placer haber estado con ustedes. Le agradezco mucho a Pablo también por la iniciativa y la idea, y les deseo a todos buenas noches y que estén con salud. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias noches a a todos. todos.